Hola a todas las personas interesadas en este blog de teorías de aprendizaje. Esperamos que en general la información brindada sea útil para la generación de conocimiento y aplicación de los distintos contextos educativos. A continuación daremos un recorrido por la biografía de los investigadores más importantes. Edward Lee Thorndike, reconocido psicólogo e investigador estadounidense, nació el 31 de agosto de 1874 en Massachusetts. Este destacado investigador tiene sus orígenes en el seno de una familia protestante oriunda de Estados Unidos. Se le considera precursor de la psicología conductista estadounidense. Sus estudios universitarios se desarrollaron en Wayland, Harvard y Columbia. Entre sus investigaciones trabajó con distintos animales, especialmente gatos, para lograr comprender el conexionismo en el aprendizaje. Así logró construir la primera teoría de aprendizaje ensayo por error. Posterior a esta llega a formular leyes basadas en las conexiones entre el estímulo y la respuesta, como por ejemplo la ley del ejercicio, ley de la disposición y la ley del efecto. Frederick Skinner, de profesión psicólogo y escritor. Skinner nace en el estado de Pensilvania, Estados Unidos, en 1904. Al interesarse en la psicología y leer estudios de otros autores, realiza pruebas con animales y modelos de condicionamiento. Logra convertirse en escritor premiado ante la sociedad estadounidense y dedicada a la psicología. Realizó sus estudios en la Universidad de Harvard y posteriormente se dedicó a ser profesor en las universidades de Minnesota e Indiana. Tras cerca de 10 años como docente, regresa a la Universidad de Harvard para continuar realizando estudios sobre el comportamiento humano y su conducta. Su principal aporte es la teoría del condicionamiento operante. Además, uno de sus experimentos más famosos llevaba por nombre la caja de Skinner, el cual experimentaba cómo unas palomas eran adiestradas para que lograran jugar ping-pong. Albert Bandura. El psicólogo y pedagogo canadiense Albert Bandura nace en 1925 en la ciudad de Alberta. Bandura estudió en las universidades Columbia, Stanford, Iowa y Wichita, donde se destacó como un escritor con gran espíritu para desarrollar con detalle sus hallazgos con la ciencia y la pedagogía. Es reconocido por su teoría de aprendizaje social, además de estudios relacionados con la imitación. Para este investigador, los reforzamientos y castigo también están relacionados con modelos a imitar dentro de la socialización. Ha trabajado en relacionar su teoría de aprendizaje social con las habilidades motrices, cognitivas y sociales. Asimismo, reconoce los conceptos de autorregulación tanto en el pensamiento como en el actuar de las personas. Jean Piaget, destacado psicólogo suizo, nacido en el seno de una familia de clase media alta en el año 1986. Piaget se graduó inicialmente como doctor en biología y posterior a esto continúa con la psicología. Dedicado a la investigación de las características del crecimiento de los niños, desarrolla una teoría epistemológica de la genética, donde establece estadios para clasificar las edades y los aspectos que desarrollan dentro de cada una de ellas. Al inicio, sus estudios fueron fuertemente criticados. Sin embargo, con el pasar del tiempo, se convirtió en un investigador respetado por la sociedad científica. Para este estudio, el aprendizaje que vivencian los niños está relacionado directamente con el medio o contexto en el que se desarrolla. David Ausubel nació en la ciudad de New York, Estados Unidos, en 1918, hijo de inmigrantes judíos. De profesión psicólogo, médico y pedagogo. Estudió en las universidades de Pensilvania, Middlesex y Columbia. Entre sus trabajos como médico se destaca su colaboración en la Segunda Guerra Mundial con las personas con necesidades mentales o con discapacidad. Su estudio más relevante se denomina Teoría del Aprendizaje Significativo. En él se hace énfasis a la importancia del conocimiento previo de los estudiantes y la capacidad de estos de generar nuevas estructuras cognitivas por medio de la interacción en el aula.
Joseph Novak, pedagogo estadounidense, nació en 1932. Es reconocido por sus múltiples colaboraciones con distintas entidades estatales y privadas en su país. Cursó sus estudios universitarios en Minnesota y se graduó en Ciencias de la Educación y Matemáticas. A partir de ese momento, su desarrollo como docente inició en clases de biología y después se convirtió en un notable investigador, tratando de reconocer cuál es la forma más efectiva o idónea para aprender. Algunos de los centros de estudios donde ha laborado se encuentran en Cornell y Purdue. Los aportes más importantes de Novak están relacionados a la construcción de los mapas conceptuales y cómo estos colaboran en el aprendizaje. Además, ha sido galardonado con múltiples honores por su labor docente y de investigador. Lev Vygotsky. Vygotsky nació en Rusia en 1896, psicólogo de origen judío. Destaca en sus investigaciones relacionadas a la humanidad y a la sociedad. Estudió medicina en la Universidad de Moscú, así como Derecho y Filosofía. Trabajó como docente en las universidades de Moscú y Gomel, donde tuvo un acercamiento relevante en cuanto a cómo las personas desarrollan el aprendizaje y el proceso de socialización. También exploró cómo el lenguaje interviene dentro de la conducta humana y sobre el desarrollo del aprendizaje a lo largo del tiempo. Un dato curioso es que este investigador trabajó con poblaciones con discapacidad, experiencias que nutren su teoría. Lamentablemente, muere a temprana edad a causa de la tuberculosis y no logra completar algunas de sus investigaciones. Inclusive, otras no son publicadas por razones políticas del momento. Jerome Bruner nació el 1 de octubre de 1915 en Nueva York. Es hijo de padres inmigrantes polacos. Ingresó a la Universidad de Duke, en la que se especializó en psicología. Luego continuó con estudios de posgrado en la Universidad de Harvard. Durante la Segunda Guerra Mundial, sirvió al general Eisenhower. Luego de la guerra, se unió al cuerpo docente de Harvard en 1945, tomando una posición contraria al enfoque del conductismo imperante. En 1959, Bruner fue llamado para presidir la reforma del currículum de la Academia Nacional de Ciencias. En 1960, él, junto con George Miller, abrieron el Centro de Estudios Cognitivos en Harvard. En 1972, el Centro de Estudios Cognitivos fue cerrado y Bruner se mudó a Inglaterra a trabajar en la Universidad de Oxford. Esta vez, su investigación se focalizó en el desarrollo cognitivo en la edad temprana. En 1980 regresó a los Estados Unidos a trabajar en Harvard y en 1981 fue citado para ser el director del Instituto de New York para Humanidades. Murió el 5 de junio del 2016 a la edad de 100 años. Howard Gardner nació en Estados Unidos en 1943, hijo de refugiados de Alemania nazi. Es conocido en el ambiente de la educación por su teoría de las múltiples inteligencias. Estudió en la Universidad de Harvard, por la que se doctoró en Psicología Social en 1971, iniciando luego una carrera docente que lo llevaría a formar parte del plantel de dicha institución como titular de la Cátedra de Cognición, Educación y Psicología. Es profesor de Educación y de la Psicología en esta universidad y en la Universidad de Boston. En 1990 fue el primer americano que recibió el Premio de Educación Grawemeyer de la Universidad de Louisville. Escribió 15 libros y varias centenas de artículos. Gardner, neuropsicólogo, es codirector del Proyecto Cero en la Escuela Superior de Harvard. En mayo del 2011 fue distinguido con el Premio de Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales. Ese ha sido el breve recorrido por las vidas de los diferentes investigadores de las teorías del aprendizaje. Es hora de despedirse, sin embargo, en caso de querer profundizar, por favor revisar la sección de referencias y las otras entradas del blog. Un abrazo fuerte.